A continuación va a disertar el farmacéutico especialista Diego Calvete, jefe de esterilización del Hospital de San Julián, validación de los procesos de esterilización. Bueno, bienvenido, Diego. Gracias, Marisa. Eh, Vamos a hablar un rato sobre lo que es validación y controles de procesos en esterilización, ¿sí? Nosotros bien sabemos que por ahí no sabemos cómo está trabajando un equipo, un esterilizador por dentro, ¿sí? Entonces debemos confiarnos en los procedimientos que hagamos para poder definir que un proceso que pusimos una carga quede estéril, ¿sí? Nosotros debemos demostrar que durante un ciclo se vayan a alcanzar de forma consistente todos estos valores necesarios de todas las variables críticas que intervienen en un ciclo de esterilización y que el proceso vaya a ser fiable y reproducible, ¿sí? Que sea confiable y que podamos realizarlo siempre. Para eso vamos a trabajar dos herramientas, vamos a hacerlas lo más práctico posible porque por ahí en el caso de validaciones suelen ser más complejas, pero eh, vamos a mencionarle de igual manera lo que es validación del proceso y lo que es una supervisión de rutina de un ciclo, que es lo que habitualmente realizamos en las centrales de esterilización, en sus servicios. Nos preguntamos por qué es importante validar y controlar todos estos procesos de esterilización. Nosotros o sea, debemos garantizar que nuestros productos vayan a ser seguros y estériles para los pacientes, ¿sí? Eh, si bien ya se mencionó en alguna otra, en otra charla de Marisa, debemos garantizar un nivel de garantía de esterilidad definida según las ciencias de la esterilización de 1 × 10⁻⁶, no vamos a entrar en mucho detalle. Mediante este tipo de controles, nosotros debemos evitar esas fallas invisibles en el proceso, ¿sí? Aquellas que pasan desapercibidas eh, y, y los controles justamente te permiten visibilizar este tipo de fallas. Cumplir con normas internacionales y buenas prácticas y permitir que un proceso, como dijimos anteriormente, sea repetible y confiable todos los días. Para esto están las normas, ¿sí? que establecen estos requisitos para poder validar y poder controlar cada método de esterilización, que ya se han mencionado en otras charlas anteriores, que son, por ejemplo, las normas ISO, ¿sí? que poseen estándares internacionales. eh, el cumplimiento de estas aseguran un proceso confiable, que sea trazable y que sea aceptado internacionalmente, ¿sí? Para varios de los procesos de esterilización, cada uno posee su propia norma, por ejemplo, para lo que es vapor, ¿sí? Para un autoclave de vapor. eh, Tenemos estandarizado una norma que es la ISO 17665 con estándares internacionales, pero también existen normas nacionales, ¿sí? Que son las normas IRAM. No vamos a entrar mucho en detalle en cada norma porque son más complejas, pero vamos a ver un pantallazo para que se comprenda de lo que es una validación. En fin, validar es conocer, medir y demostrar que este proceso va a funcionar siempre, no solo una vez. Ese sería el concepto general para lo que es una validación. Por ahí uno se pregunta quiénes son los que participan en una validación, que no quede como algo conceptual nada más. No, no, es algo que se puede realizar en un servicio, en un proceso, se puede validar un proceso de un equipo, ¿sí? Y quienes intervendrán en esto serán los responsables del servicio, ¿sí? Que coordina y verifica el proceso completo, generalmente por farmacéuticos. Eh, los técnicos también tienen una función importante en este tipo de validación, ejecutando ciclos, controlando, colocando los controles. También podemos hacer partícipe a lo que es servicio de mantenimiento o electromedicina, revisando las instalaciones y funcionamientos del equipo.
El proveedor del autoclave también puede tener una importancia determinante, sobre todo en aquel momento en el que se instala un equipo, ¿sí? Eh, o se le hace alguna consulta respecto a algunos ajustes técnicos que se le puede hacer. Y un agente validador externo, ¿sí? Que realiza la validación profesional externa, donde se harán un par de calibraciones y algunos ensayos que son especializados y todos están definidos en las normas que establecimos anteriormente. Para cada proceso va a tener distintos parámetros que se deben analizar y, y este agente validador es quien nos va a ayudar a realizarlo también. Nosotros, para poder validar correctamente, debemos conocer varios aspectos, varios puntos, debemos caracterizar varios aspectos. Por ejemplo, debemos conocer siempre qué es lo que vamos a esterilizar, qué tipo de material, cómo está empaquetado. Eh, ya se mencionó muy claramente en la charla de Marisa, que no es lo mismo un textil, ¿sí? Que una caja metálica, por ejemplo, ¿sí? O una prótesis. Debemos entender qué es lo que nosotros estamos eh, justamente procesando y qué es lo que nosotros queremos validar. Debemos saber qué variables debe cumplir un esterilizador, ¿sí? Las variables críticas, como por ejemplo temperatura, tiempo, presión, humedad, el tipo de carga, cómo se configura una carga. O sea, en término criollo sería que son prácticamente los ingredientes de una correcta esterilización. Debemos usar los controles correctos, ¿sí? Que son los indicadores físicos, químicos y biológicos. Esto ya los repasaremos un poco más adelante, pero debemos colocarlos por norma general donde más cuesta esterilizar, es decir, darle un desafío para que la confiabilidad sea aún mayor, como por ejemplo en zonas frías o en cajas que son demasiado densas, por ejemplo. Debemos medir y registrar todo. Cada ciclo debe dejar un registro de lo que se hizo, qué midieron los controles y si se cumplió todo. Y en el caso de una validación, se debe repetir si, por ejemplo, algo cambia. Si se cambia el equipo, si se cambia un programa, si se cambia el empaque o la carga, se debe volver a validar. Debemos guardar estos registros para conservar al menos por 2 años, que va a ser un respaldo que van a tener respecto, por ejemplo, a unas auditorías y además para la seguridad de un paciente, del paciente. Eh, Como para generalizar un poco, ¿sí? Porque no vamos a hablar de todas las etapas de todas las normas, porque sería una clase totalmente larga, pero debemos comprender que una validación se divide en etapas, ¿sí? Una primera etapa, que es muy conocida como IQ, que se llama calificación de la instalación, es donde nosotros nos preguntamos si realmente está todo bien instalado en ese equipo de lo que nosotros vamos a validar. Eh, Se revisa que el equipo esté realmente completo, bien ubicado, conectado correctamente, donde incluye chequear manuales, certificados, y que tenga todo lo que necesita para funcionar. De esto es a que hacíamos partícipe también a los fabricantes, o sea, al proveedor de los esterilizadores, a los equipos de electromedicina y al mismo personal de la central de esterilización o del servicio de esterilización. La siguiente etapa es la OQ, donde calificamos la operación, ¿sí? En términos generales decimos si realmente esto funciona como debe sin la carga, sin carga. Es decir, lo que hacemos es probamos el equipo vacío o puede ser también, según lo establece la norma, con una carga de prueba, pero habitualmente con un equipo vacío, para ver si cumple con lo que realmente promete el equipo, si cumple con las especificaciones que promete el equipo. Es decir, vemos si calienta, que corran los programas, que registre bien, que no falle, que no falle el ciclo que nosotros querramos utilizar para la validación.
sea para el método de esterilización que sea, ¿sí? Aquellos que tengan la norma que lo estandarice. Y la última etapa para una validación es si realmente funciona bien con lo que usamos todos los días. Esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros lo que queremos hacer es validar un proceso. Queremos validar ya en esta etapa usando cargas reales, ¿sí? Como las que usamos habitualmente en el trabajo. Habitualmente se recomienda utilizar por ahí cargas las más complejas que uno pueda llegar a tener. Y por ejemplo, si estamos validando un proceso en un autoclave, que obviamente el autoclave es el vapor, es el método de esterilización eh, por excelencia más utilizado, eh, debemos demostrar que el equipo trabaja bien de forma repetida y segura. Y para eso, por ejemplo, se pueden utilizar cargas porosas, equipos de cirugía, algo que sea realmente desafiante para el equipo, lo cual eso por ahí te puede ayudar a servirte a vos para que sea extensivo de que, bueno, me funciona con esto que es complejo, es probable que también me vaya a funcionar con algo que realmente sea menos complejo. Por eso se prefiere recurrir a cargas que sean más desafiantes para un proceso de esterilización. Bien, eso es respecto a lo que es una validación. Después, lo que nosotros realizamos habitualmente en un servicio de esterilización son los controles de procesos de rutina, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué controlamos cada ciclo? ¿Sí? Aunque tengamos un proceso validado, cada ciclo puede fallar si hay algo que sale mal, porque pueden haber varios factores que afecten a un ciclo. Eh, Sin ir más lejos, no sé, una puerta mal cerrada, un burlete que esté fallando, una carga que esté, una mala configuración de carga por una carga que esté muy apretada. Entonces las cargas heterogéneas siempre tienden a tener eh, variabilidades respecto a cómo se comporta dentro de un equipo. Un fallo de presión o de temperatura son ejemplos comunes, clásicos que pueden llegar a suceder en cualquier equipo. Debemos controlar y asegurar que ese ciclo fue seguro. Entonces los registros dejan prueba de que realmente se hizo correctamente. Es importante registrar todo. Es nuestra prueba fehaciente de cómo se está comportando el ciclo de la carga que nosotros hayamos puesto en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que queremos comprobar? Por ejemplo, que llegó bien el calor y la presión, ¿sí? Que la presión fue la adecuada. eh, que la carga se esterilizó por dentro y por fuera, o sea, que sea realmente completo el término de esterilización, o sea, es un término absoluto, todo tiene que ser estéril, no existe el parcialmente estéril. Que no hubo ninguna falla durante el proceso y que lo que sale es seguro para el paciente. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que lo que nosotros hagamos eh, en un equipo, en un proceso o dentro de nuestro servicio, debemos buscar la mayor garantía de seguridad porque eso va a ir a un paciente. Y para eso, para los controles de proceso tenemos los controles físicos, los controles químicos y los controles biológicos. Los indicadores físicos, ¿qué son estos controles físicos? Bueno, esto es lo que generalmente están incorporados en nuestros equipos, ¿sí? Son aquellos dispositivos que te permiten visualizar si realmente se alcanzan estos parámetros físicos del ciclo. Eh, Sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, todos hacemos un ciclo textil en un autoclave. Nosotros tenemos que asegurarnos de que en ese ciclo textil en un autoclave, en no sé, en una meseta de esterilización, se sostenga un valor de 134 grados, por ejemplo, o 121 grados en el caso de que queramos hacer algo termolábil.
pero no es el único parámetro que vamos a analizar en ese momento, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar que realmente, por ejemplo, en un autoclave, eh, el nivel de vacío sea el adecuado, un ejemplo, sin ir más lejos, o sea, poder tener que eliminar todo el aire. Bueno, eh, vamos a mencionar después más adelante algunos indicadores que nos van a ayudar a visualizar este tipo de cosas. Estos indicadores físicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, los manómetros, los termómetros, y que se ven registrados en un equipo por ahí más moderno mediante tickets o diagramas, por ahí en algunos más antiguos, o manualmente, en el caso de que no tengamos nada y lo tengas que hacer manualmente, ir registrando eh, tiempo, el tiempo y el parámetro que querramos analizar, dependiendo del proceso del método de esterilización. Estos no validan por sí solo la esterilización, pero pueden alertar sobre desviaciones inmediatas, ¿sí? Una desviación de temperatura en una estufa de calor seco ya te puede dar un parámetro no solamente de cómo se está comportando ese ciclo, sino que además te puede dar un parámetro de cómo está funcionando el equipo. O sea, posiblemente es porque que haya algún problema, ya sea con el equipo o que haya algún problema con la carga. Todo amerita revisión. Son el registro que son objetivos del comportamiento del esterilizador. Algunas recomendaciones claves es registrar los valores de temperatura, presión y tiempo, dependiendo obviamente del método de esterilización. Bueno, ya como recién mencioné, ya vienen incorporados los registradores gráficos o de tickets, o se puede hacer manualmente. Si algo sale mal, el ciclo lo podemos dar como que no sirve y hay que repetir. Eh, Antes de usar, se debe revisar que el equipo esté en un buen estado, por ejemplo, que son burletes en autoclave, resistencias, ya va más por un tema de mantenimiento, pero se pueden analizar algunos parámetros en base a la temperatura también, y que haga bien el vacío, por ejemplo, en un autoclave con un test de hermeticidad. Se debe hacer un mantenimiento regular y no esperar a que se rompa. Es algo que debemos tener en claro con nuestros equipos, cuidarlos siempre con mantenimiento preventivo. Bueno, acá tenemos, a modo de ejemplo, nada más, no vamos a entrar mucho en detalle, pero cómo se comportaría, por ejemplo, un ciclo de vapor. No sé si llegan a ver mi cursor, pero bueno, el primer gráfico es un ciclo de vapor, ¿sí? De autoclave de vapor, cómo se comporta con vacíos previos, una meseta de esterilización y una descarga y aireación, que es prácticamente el ciclo que se debe cumplir para que nosotros podamos tener un material estéril. O un ciclo cómo se cumple en un gráfico de presión-tiempo en un equipo de plasma de peróxido de hidrógeno. Pero bueno, no entremos tanto en detalle en esto, solamente es a modo ilustrativo. Los indicadores químicos, ¿qué son? Son dispositivos con sustancias químicas que cambian de color o estado al exponerse a una o más variables críticas del proceso. Por ejemplo, tiempo, temperatura, vapor. Estos nos van a indicar si se alcanzan estas condiciones mínimas, ¿sí? Predeterminadas por el ciclo. Pero tenemos distintos tipos de indicadores químicos. Todos los debemos conocer. Todos aquellos que trabajan en esterilización los conocen, ¿sí? Y los podríamos clasificar de alguna manera, por ejemplo, como indicadores externos e internos. Indicadores externos eh, que se mencionaron en la charla anterior, que se colocan fuera del paquete, sirven para distinguir paquetes que son procesados de no procesados, ¿sí? Estos no confirman que el interior haya sido esterilizado, eso tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, lo que son las cintas, las etiquetas, la impresión, la impresión en los pouch, o en los Tyvek también.
Y los indicadores internos son los que se colocan dentro de los paquetes en zonas críticas, ¿sí? Verifican que el agente esterilizante haya penetrado. Pero estos también tenemos que tener en claro que no aseguran la destrucción de microorganismos. Eso por ahí se confirma más con un indicador biológico. Estos indicadores químicos están normalizados también, tienen su propia norma con estándares internacionales, que es la ISO 11140, eh, donde los podemos clasificar, en, perdón, donde lo podemos clasificar en indicadores de clase 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí? Eh, los indicadores tipo 1, igual lo vamos a repasar, por lo menos los que realmente tienen gran utilidad dentro de nuestros servicios. Los indicadores tipo 1 son aquellos indicadores de proceso, ¿sí? Que miden lo procesado y no procesado, como mencionamos anteriormente. Los de tipo 2 ya son de prueba específica, que son, por ejemplo, los test de Bowie-Dick, ya lo vamos a ver. Los de tipo 3 ya tienen, analizan un solo parámetro, son una variable, de una única variable crítica. No, no tengo conocimiento de estos, no son de gran utilidad actualmente, pero sí aquellos de tipo 4 o tipo 5, donde analizamos parámetros múltiples de dos o más variables, o los famosos integradores, que son los tipo 5, donde ya actúan todas las variables críticas. Y los tipos 6 son aquellos de emulador que simulan un ciclo específico que son ajustados a un indicador biológico, que tampoco tengo tanto registro de este tipo de indicadores emuladores, al menos en el ambiente hospitalario. Bien, los test de Bowie-Dick. Es un test fundamental que todos debemos conocer cómo se usa, por qué se usa y para qué se usa. Bueno, como ya mencionamos, según la norma, son de clase 2, y tenemos aquellos que son hojas de papel, ¿sí? Son una hoja de papel impregnado con el indicador que, según determina la prueba de Bowie-Dick, como lo establece el fabricante, eso lo pueden ver siempre en las cajas, en el caso de que dispongan estos test pack, cómo se realizan, que se hacen a través de se ponen entre medio de toallas de algodón, ¿sí? Cosa de, como hablamos inicialmente, de darle un desafío extra al agente esterilizante, que en este caso sería para el vapor, ¿sí? Darle un desafío extra, así a nosotros nos da una mejor garantía de que el vapor haya penetrado hacia esta hoja. O también están los clásicos los test pack, donde ya no se usan las planchas de algodón, como es las toallas de algodón, sino que ya viene un equipo que está validado, ¿sí? Está validado para que sea desafío para ese test de vapor. Son descartables, se colocan ahí y se analizan después dentro de ese paquete. Bien, como mencionamos recién, debemos conocer para qué sirve, qué es y para qué sirve esta prueba, ¿sí? Es una prueba que eh, sirve para saber si el autoclave elimina bien el aire, ¿sí? Y deja entrar el vapor en todo el equipo. Esto debemos entender que se usa únicamente en esterilizadores con bomba de vacío, y debemos entender que es fundamental que la calidad del vapor en un autoclave, ¿sí? eh, no tenga presencia de aire o tenga una presencia mínima de aire, pero debemos eliminar la mayor cantidad de aire, ¿sí? Para que la calidad del vapor sea la adecuada. Siendo más técnico en este sentido, la calidad del vapor es calor, vapor saturado seco. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero eh, es una de las maneras de poder garantizar de que el vapor sea el adecuado, que no tenga aire. De esa manera va a ser eficiente la esterilización con vapor. ¿Cuándo se realiza? Se realiza antes del primer ciclo del día, después de las reparaciones o mantenimiento, ¿sí? Y si hubo una falla
o un error del anterior, ¿sí? Ya sea del ciclo o del mismo test, que haya fallado el test. Se vuelve a repetir. Siempre antes del primer ciclo del día. Yo por ahí, bueno, no existen leyes para esto, sino que hay normas por ahí, pero bueno, a veces uno, eh, cada hospital tendrá su complejidad. Hay hospitales que tienen el equipo prendido durante todo el día y realizan un test diario, y hay hospitales que capaz que trabajan durante 8 horas, hacen el test, después, bueno, se van a su, a su hogar de descanso y se activa una guardia y el equipo estaba apagado. Bueno, se calienta el equipo, se prende, se calienta el equipo. Mi recomendación es realizar nuevamente un test de Moby Dick en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo se enfrió y ya le afectamos todos los parámetros, con lo cual medimos el del inicio del día. Pero bueno, es importante que esto por ahí lo tengan como normalizado dentro de cada servicio. eh, que cada servicio lo maneje bajo un protocolo. ¿Y cómo se hace correctamente? Este se coloca el test abajo, cerca del desagüe, ¿sí? Que está próximo a la puerta del autoclave, acostado. Se corre un ciclo corto que es específico para este tipo de ensayo, a 134 grados durante 3 minutos y medio, sin secado, y el patrón debe cambiar de color parejo, ¿sí? Si no, algo está mal. Voy a volver un cachito porque acá teníamos, por ejemplo, lo que es un test procesado, un test no procesado y un test procesado correcto. Es decir, el del medio vemos una mancha ahí que no viró correctamente. Eso es calificativo como falla, ¿sí? Debemos repetir el test y si vuelve a fallar, ya debemos evaluar qué es lo que pudo haber sucedido. Y cuando evaluamos qué es lo que pudo haber sucedido, es justamente la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos detecta el test? Nos detecta presencia de aire residual, dijimos que no debemos tener aire, vapor no saturado, la calidad del vapor no es la adecuada, problemas en la bomba de vacío o en válvulas, por ejemplo, ¿sí? Significa que está quedando aire residual. Entonces, una de las problemáticas más comunes son justamente por fallas en la bomba de vacío o en alguna válvula de descarga. Eh, y una problemática bastante común también son las fugas en los burletes o en drenaje, sobre todo en los burletes, por ahí cuando no tienen la adecuada lubricación o ya están demasiado gastados y no se le hizo el mantenimiento preventivo adecuado o el cambio en el momento que se le debe hacer. Es una falla que te puede dar justamente el test de Bowie-Dick, pero a la vez también te puede dar una falla de otro test que mencionamos anteriormente, que es un test de hermeticidad. Se pueden ir combinados uno con el otro. ¿Cómo interpretamos los resultados? Bueno, ya lo dijimos recién, un viraje uniforme y completo es un test satisfactorio. Manchas, virajes incompletas o bordes pálidos ya es un test fallido. Los de clase 1, ¿sí? Según establecida por la norma, son aquellos que son indicadores de proceso, ¿sí? Que eran externos. Mencionamos anteriormente cuando vimos si eran externos o internos. Dijimos también que cambian de color solamente si estuvo en el proceso, ¿sí? Esto no garantiza que se hayan alcanzado los parámetros críticos. Por ejemplo, una testigo, una cinta testigo de vapor, que vos la pongas adentro de un autoclave y estuvo en contacto con el vapor, eso ya es motivo para viraje, ¿sí? Em, o una cinta de estufa de calor, por ejemplo, si llega a la temperatura adecuada, ya es motivo para viraje. Y a veces también viran con menos temperatura de la adecuada, de la que nosotros estandarizamos para esterilización. Entonces, eh, sirven para identificar que un paquete únicamente fue procesado o no procesado. No se debe usar como único indicador. Entonces, es algo por lo cual debemos ser
ser bastante críticos a la hora de esterilizar, si tenemos problemas de insumos. Eh, Esto es es un parámetro que nos indica que debemos seguir evaluando con otro tipo de controles. Bueno, los clase 2 ya los mencionamos, que era el BOWIDIC. Clase 3 dijimos que no tenemos tanto uso ni registro de ellos, pero sí los de clase 4, que son los indicadores multiparamétricos, ¿sí? Que son de uso interno. Estos cambian solo si se cumplen dos o más parámetros críticos, por ejemplo, tiempo y temperatura. Esto nos va a brindar la información más confiable sobre la exposición interna que tiene el paquete. Eh, Esto debemos tener en cuenta también que puede fallar si no tenemos una buena penetración del agente esterilizante. Por ejemplo, en un autoclave, nosotros esto lo ponemos adentro de una caja. También lo podríamos tener como un control propio, si no dispondríamos de otro indicador tipo 5, pero para control propio de nuestro servicio y nuestros registros. Pero también vamos a tenerlos dentro de los paquetes o dentro de las cajas para que el usuario que vaya a utilizar esto, por ejemplo el quirófano, pueda verificar que se cumplieron los parámetros que nosotros le establecimos para que eso sea estéril. Es útil para una rutina básica, ¿sí? Pero también es importante que sea complementado por los controles físicos que ya hablamos anteriormente, que son evaluar todos los parámetros físicos de temperatura, presión, tiempo, y por controles biológicos, que ya los vamos a hablar en ratito. Los indicadores clase 5, ¿sí? Que seguramente también todos los debemos conocer, hemos tenido de uno, del otro o de los dos, son los conocidos integradores. A veces por ahí uno quizás no los diferenciaba, veían dos tiritas distintas, tiritas distintas, pero capaz que eran solamente de distinta marca. Entonces, no los veía como que eran iguales, como que te daban la misma información. La realidad es que no te dan la misma información. Estos indicadores tipo clase 5 son aquellos integradores que responden a todas las variables críticas del proceso para el cual utilizamos, ¿sí? Como por ejemplo para un autoclave, te va a, em, a responder a lo que es tiempo, temperatura y calidad del vapor, algo que no lo teníamos con el clase 4, por ejemplo. Entonces, significa que me está dando más información de cómo procedió el ciclo adentro del autoclave, ¿sí? Algo que nosotros no lo podemos ver desde afuera, es imposible verlo desde afuera. Entonces, estos tienen un comportamiento ya un poquito más ajustado a lo de los indicadores biológicos, ¿sí? Pero sin microorganismos, es químico. Lo que vamos a ver es un viraje, nada más. Un viraje que te lo va a definir, bueno, el color te lo va a definir obviamente el fabricante, algunos virarán a negro, marrón, vendrán del color rojo, vendrán de color amarillo. Eso depende del fabricante, obviamente. Yo acá tengo ejemplificado, por ejemplo, uno de la marca Kings. Bueno, este es el más confiable de los testigos químicos que son para uso en cada paquete. Y a la vez podría ser usado como un criterio de liberación si estamos hablando de un proceso que previamente fue validado, como hablamos anteriormente. La realidad es que, bueno, no todos tenemos procesos validados, no es algo que exista en todas las centrales de esterilización o en todos los servicios, pero debemos conocer que realmente existe la validación, que se puede hacer, que es posible, ¿sí? Y que te da mucha información que ayudan a mejorar justamente la garantía de esterilidad. Eh, y por ende estamos brindándole un mayor beneficio hacia el paciente, hacia el usuario que va a recibir ese material que nosotros esterilizamos. Bien, esos fueron todos los indicadores químicos. Ahora, los indicadores biológicos, ¿sí? Los indicadores biológicos, ¿qué son? Son dispositivos que contienen esporas, ¿sí? De bacterias altamente resistentes al agente esterilizante. Las esporas, si por ahí no tienen los términos
microbiológico son como semillas de las bacterias, ¿sí? Que en condiciones favorables pueden crecer a su forma vegetativa, que son las bacterias. Entonces, ¿qué hacen esto? Evalúan la eficacia microbiológica real de un proceso de esterilización. Eh, Estos son el método por ahí más sensible y confiable para comprobar de que se logró la esterilidad, pero tomámoslo con pinza porque no es lo único que te sirve. Entonces, todo sirve, desde el control físico, el químico, el biológico, es una sumatoria de cosas, de acciones que te llevan a que el nivel de garantía de esterilidad sea lo que nosotros queremos llegar. Pero bueno, la realidad es que es cierto que es lo más sensible. ¿Por qué? Porque justamente vamos a evaluar que, por ejemplo, el vapor adentro de un autoclave, adentro de, por ejemplo, de esa imagen que tengo ahí, que es un autocontenido, que lo vamos a ver, con esporas bacterianas, que adentro de ese tubito entró el vapor y mató a esas esporas bacterianas, la cual después incubaremos y no crecerán, si funcionó bien. Bueno, ¿qué es lo que contienen? Bueno, estos son por ahí un poco más técnicos, pero no deja de ser importante. Las esporas de Geobacillus staurothermophilus, que es el microorganismo por ahí más resistente estudiado para vapor y plasma de peróxido de hidrógeno. Y en el caso de óxido de etileno y calor seco, por ejemplo, tenemos esporas de Bacillus atrophius. ¿Por qué lo resalto de esta manera? Porque por ahí debemos entender que no es lo mismo para uno que para el otro, porque hay estudios previos que definen realmente cuál es lo más resistente para el método de esterilización. Y por ende también, al ser microorganismos distintos, las condiciones favorables de incubación son distintas, ¿sí? Eso, para aquellos que cuenten con distintos métodos de esterilización, podrán ver que un eh, autocontenido que se utilizó en autoclave no se esteriliza, no se incuba a la misma temperatura que lo que se usó, por ejemplo, para el óxido de etileno o para el calor seco. Bien, ¿cómo se utilizan? Estos los colocamos en la carga dentro de paquetes o dispositivos y de vuelta, tratando de buscar el punto más difícil de esterilizar, dándole un desafío al vapor o al calor seco o al óxido de etileno, dándole un desafío al agente esterilizante para que cuando ingrese adentro de ese tubito, ¿sí? Antes se encuentre con dificultades de llegar hasta ahí. Entonces le damos una mejor garantía a esta esterilidad. Por ejemplo, zonas frías, entre materiales densos, cuando tenemos una carga muy, muy grande, muy compleja, bueno, buscar el lugar más complejo, más recóndito del lugar. Incluso hasta también se podrían hacer pruebas, ¿sí? Pruebas dentro de cajas, obviamente. eh, Sería para hacer una prueba para el mismo servicio, ¿sí? Para ver cómo está trabajando, trabajando sobre ese mismo indicador biológico adentro de una caja. Es algo que se puede hacer tranquilamente. Em, Luego del ciclo, estos se incuban a la temperatura específica, normalmente van entre los 56 a los 60 grados, pero no está del todo claro ahí, pero bueno, igual la temperatura de incubación para otros pueden rondar los 35 grados. Pero bueno, eso está determinado también por el fabricante, por eso es importante leer siempre qué es lo que se utiliza, a qué temperatura se incuba, qué tiempo se incuba, porque hay variedad de distintos indicadores biológicos. Bueno, se espera en los clásicos autocontenidos, se esperan entre 24 y 48 horas para observar resultados en este tipo de autocontenidos, como el que tenemos ahí en esa imagen chiquitita de arriba, para ver el viraje del indicador. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos. Si no hay turbidez o sin color, significa que el proceso fue efectivo. Es decir, si, para que no quede muy confuso,
Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tenemos un indicador biológico, si nosotros lo incubamos el tiempo que nos decía, de acuerdo al tipo de indicador biológico, lo incubamos al tiempo y a la temperatura correspondiente y vemos que no hay un viraje de color, significa que no creció nada, ¿sí? Significa que no creció nada. No, no, que el agente esterilizante mató esas esporas bacterianas. Ahora, si vemos un viraje de color, como podemos ver en el del medio, significa que hay cambio de color, hay una falla del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecieron las formas vegetativas de las esporas que no llegaron a matarse ahí adentro con el agente esterilizante y por modificaciones de pH y por varios factores químicos, eh, podemos notarlo con un viraje de color. ¿Sí? Lo cual ya nos indicaría por ahí una falla del proceso, lo que podría ser una carga no usable que al menos amerite una investigación de por qué pudo haber fallado ese proceso. Eh, bueno, hay variantes de indicadores químicos, biológicos, perdón. Tenemos, para evitar la complejidad que nos generan generalmente estos indicadores, que debemos esperar un resultado de 24, 48 horas, y por ahí, bueno, a veces está bueno tener la información en el momento. Tenemos indicadores biológicos de lectura rápida, ¿sí? De rápida y ultra rápida, que van a tener resultados en una gama de entre 20 minutos y 4 horas, dependiendo del indicador biológico y del equipo de la incubadora que utilicemos, y que nos dé el resultado. Trabajan ya con otro tipo de tecnología que son, por fluorescencia enzimática. Entonces, en poco tiempo, ya si algo crece, si alguna espora, quedó con vida y empieza en medio de cultivo enriquecido, empieza a crecer, su forma vegetativa, se activan algunos mecanismos enzimáticos que la tecnología hoy en día nos lo permite ver con este tipo de incubadoras. Bueno, acá tengo un ejemplo de una incubadora biológica y también, una incubadora biológica de plasma de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que también son de lectura rápida, en 15 minutos tenés el resultado. eh, y bueno, tiene una gran ventaja de que el test biológico de este, por ejemplo, para el plasma de peróxido de hidrógeno, ya está validado como carga de desafío, es decir, ya está validado como que, se diseñó para que las condiciones sean las más complejas para que el agente esterilizante llegue ahí adentro. Eh, Algo que por lo que quería mencionar también, que quizás, no tenga tanto, no se tenga tanto conocimiento, pero que existen, son los famosos PCD, ¿sí? Que son, eh, dispositivos de desafíos de proceso, ¿sí? El mismo concepto que expliqué recién. Son sistemas que simulan el desafío más difícil que podría enfrentar un agente esterilizante dentro de una carga real. Se utilizan para verificar que el vapor o cualquier otro agente, ¿sí? Penetró completamente y que el proceso fue efectivo incluso en las peores condiciones. Y estos pueden contener adentro un indicador biológico y un indicador químico integrador o emulador, dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Nada, es más de lo mismo porque sería darle dificultad a que llegue el agente esterilizante hacia el control biológico, para mí darme una mejor garantía de esterilidad, de saber que hubo letalidad dentro de ese indicador, en las peores condiciones y que son condiciones que están validadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este tubito donde se coloca el indicador biológico con una rosca y donde el agente esterilizante va a entrar por la manguerita que tenemos acá. Va a tener que recorrer todo eso hasta llegar al indicador biológico.
una forma de analizar la dificultad de ingreso. Y también tenemos los paquetes de prueba que ya son descartables, ¿sí? Que ya vienen estandarizados también, ya vienen validados para que sean los PCD, para que sean dispositivos de proceso desafío, donde también el sistema es el mismo, o sea, es como un cartón donde va a dificultar el ingreso del agente esterilizante para mí darme una mejor garantía de que funcionó ahí. Es decir, si funcionó ahí, es muy probable que haya funcionado también en mis productos que yo estoy esterilizando. Esto, bueno, es una imagen más que nada de cómo podemos, a la hora de colocar los indicadores biológicos, de cómo podemos enumerar, ¿sí? Estandarizar y numerar en qué posición del equipo vamos a poner el indicador biológico, y esa posición importante, dependiendo del sistema que utilicen para poder, eh, del método de esterilización que utilicen, y del sistema que usen para registrar, va a ser importante documentar en qué posición va a estar ese autoclave, perdón, ese indicador biológico. Y bueno, y como no mucho más información, por ahí una recomendación que hay es que se hagan controles sin procesar también, ¿sí? No digo siempre, pero sí por ahí se recomienda utilizarlo al inicio de la abertura de un lote de indicadores biológicos, por ejemplo, ¿sí? Una caja de indicadores biológicos, el primero podría ser un control sin procesar que te valide todo el lote de controles biológicos después. Es decir, por ejemplo, si un control que yo procesé me dio positivo y el control que yo no procesé también me dio positivo, sería un proceso defectuoso. O sea, en el mejor de los casos es que un control que yo procesé no tenga viraje, es decir, que sea negativo, y el control que yo no procesé, lo incubé así nomás sin haberlo puesto dentro de un autoclave, de una estufa o de cualquier esterilizador, eso debería virar, es decir, debería dar positivo. Entonces eso te ayuda a validar lo demás. Nada más, es solamente como para tenerlo en cuenta. Y respecto a las recomendaciones de frecuencia de uso, en el caso de los métodos físicos, como por ejemplo los autoclaves o las estufas de calor seco, hay una recomendación de registrar al menos una vez por semana los parámetros físicos manualmente, pero lo podés hacer todos los días o en cada ciclo, eso lo podés definir de acuerdo. Pero sí es importante que se revise, que realmente se tengan en cuenta los parámetros de presión, temperatura, se revisen si realmente están calibrados, si están dentro de los parámetros normales y no dejarlo que actúe por arte de magia. En el caso de los métodos químicos, un control biológico se debe utilizar en cada ciclo, porque bueno, hay muchos más parámetros que complican un poco más el control de este tipo de ciclo. Pero bueno, es la recomendación que hay de que se hagan en cada ciclo, como por ejemplo en óxido de etileno o en plasma de peróxido de hidrógeno. Eh, Estos se deben, perdón, en implantes, ¿sí? No es algo que hagamos habitualmente, pero bueno, difícil que se haga habitualmente en un hospital, pero los implantes se requiere sí o sí el uso de indicadores biológicos en todos sus lotes. Y en cargas críticas, por ahí esto es más una recomendación, en cargas críticas, como por ejemplo cajas complejas, cajas de ortopedia, o que tengan una gran masa, que sean muy pesadas, eh, y tenga un autoclave completo, se recomienda el uso de un indicador biológico para ese lote. Bien, y luego de cada reparación del equipo se deben aplicar indicadores biológicos y test de funcionamientos como el de Bow y Dick, independientemente del tipo de carga. Eso lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, en fin, como para cerrar, validamos para asegurar el proceso, controlamos para confirmar que se mantenga y documentamos todo
porque la trazabilidad es parte del cuidado. Y bueno, y como para cerrar, por ahí una frase que me gusta para este tipo de actividades es una frase de Luis Pasteur, padre de la microbiología: en los campos de la observación, el azar solo favorece a las mentes preparadas. En mi interpretación, podemos darle varias interpretaciones, pero en mi interpretación es: no debemos dejar nada en esterilización al azar. Debemos controlar, documentar y entender por qué hacemos cada cosa que hacemos. Muchas gracias por su atención.